Buenas noches tengan todos. Gracias otra vez por su asistencia. Quiero saludarles en el nombre de Jesús. Quisiera que nos pongamos de pie para una oración. Padre que estás en los cielos, aquí estamos reunidos delante de ti en esta noche. Y oh Dios, como oró Jesús cuando estaba aquí en la tierra, pido que se haga tu voluntad aquí en esta noche, aquí en este lugar, como está hecha en los cielos. Oh Dios, yo creo que en los cielos tu voluntad se hace perfectamente, sin distracciones, sin desvíos por el pecado, como tú sueñas hacer aquí. No comprendo cuántas veces tu deseo, tu voluntad para tus hijos aquí en la tierra ha sido desvirtuado por el pecado. Oh Dios, perdóname donde he participado en ese desvío. En esta noche, oh Dios, te doy gracias infinitas por tu paciencia conmigo. Oh Dios, en esta noche te pido tu presencia. Pido que tu sangre nos lave y nos limpie, que podamos entrar en tu santuario para adorarte, para meditar, para reflexionar. Y oh Dios, que esa espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, corte lo que haya malo ahí. En esta noche, oh Dios, que el hacha llegue a la raíz de nuestros asuntos. Pido claridad, pido inspiración de tu Espíritu Santo y te doy gracias por esta oportunidad. Muévase en nosotros como bien te plazca, oh Dios. En el nombre de Jesús pido esto. Amén. El título del mensaje hoy es: Hijo, por favor, no repita lo que yo hice. Cuando yo tenía como 3 años de edad, en nuestro hogar nacieron gemelas, 2 hermanitas en la misma vez. Yo recuerdo que yo deseaba que hubiera sido un hermanito. Yo soñaba ya a esa edad de 3 años de tener un hermano y de todo lo que nosotros íbamos a hacer juntos. Según yo, íbamos a empezar con una finca y luego íbamos a tener muchas fincas. Y estas fincas íbamos a ser socios, íbamos a ser de los mejores socios amigos que hermanos han podido ser en la tierra. Y estas fincas se iban a llamar fincas arcoíris. Yo le dije a mi mamá que yo quisiera mucho tener un hermano. Entonces ella me dijo que yo debería empezar a pedírselo a Dios todas las noches. Y entonces yo hacía esa pequeña oración que es como un poema en inglés. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. No sé cuántos lo saben, es una oración corta, diciéndole a Dios que ya me voy a acostar, por favor guarde mi alma. Y al final de esa oración le decía, y por favor deme un hermanito, en el nombre de Jesús, amén. Una semana después de mi 5º cumpleaños, recuerdo que sacaron a mi mamá alzada del cuarto, la habitación, dormitorio de la casa. La llevaron alzada, corriendo por la sala y se la llevaron. Nos dijeron a nosotros que mamá estaba muy enferma y nos dejaron a nosotros los niños donde mi abuelo. Más tarde esa noche nos avisaron, porque igual cuando eso no había la tecnología de hoy, pero nos avisaron que la habían llevado en helicóptero a la capital de nuestro estado. Nos dijeron que debíamos orar mucho porque mamá estaba muy enferma y había posibilidades de que muriera. A la mañana siguiente nos trajeron la noticia que mamá estaba estable y que habíamos tenido un hermanito, pero que este hermanito solo había vivido como 45 minutos.
Yo recuerdo sentirme aliviado que mamá estaba bien, pero me sorprendió que de verdad Dios me había dado un hermanito, pero que a la misma vez había muerto. Cuando mis padres trajeron mi hermanito a la casa, me llevaron a la habitación de ellos para verlo. Él no tenía nariz, él no tenía dedos, le faltaban muchos miembros. Y yo recuerdo parado ahí viéndolo, pensando que seguramente era mejor que se había muerto. Yo recuerdo con claridad muchos detalles de ese funeral. Recuerdo estar afuera en el cementerio. Recuerdo el dolor que yo sentía. Uno de los recuerdos claritos que tengo es de ver a una tía mía y el rostro como ella lloraba. Me hacía pensar en Pedro cuando dice que salió y lloró amargamente. Yo me sentía confundido. Yo no entendía por qué Dios había respondido mi oración, pero a la misma vez como que me lo había quitado. Yo sentía como que Dios estaba vacilando conmigo, como que me estuviera aquí, dicen, tomando del pelo. No, entiende vacilar como que Dios estaba jugando conmigo. Después que sucedió esto, yo no sabía si yo debía seguir pidiéndole a Dios un hermano o no. Con el paso de los años, entendí que yo nunca iba a tener un hermano. Pero para entonces yo decidí que alguna vez si Dios me daba un hijo, lo iba a llamar como llamaron a mi hermano, en honor a ese hermanito que nació y vivió como 45 minutos. Todos los que escucharon mi historia el domingo recuerdan que a los 12 años yo me volví adicto sexualmente. Y fue durante esos años que yo sentí que un día yo me di cuenta por qué Dios me dio un hermano y muy pronto me lo quitó. Cuando yo tuve ese pensamiento y la realidad de ese pensamiento, eso me conmovió a mí hasta lo más profundo de mi ser. Yo me convencí en ese tiempo que Dios en su infinita sabiduría sabía que en años en el futuro yo me iba a convertir en ese muchacho tan malvado, tan depravado, que yo el que tanto quería un hermano, iba a ser su destrucción. Había algo muy profundo en esa convicción que yo sentía y me persiguió por muchos años. De pronto, alrededor de los 16 o 17 años de edad, tuve un pensamiento que me aterrorizó aún más. Me vino el pensamiento casi como una convicción, casi algo que me sacudió hasta la planta de mis pies. Y eso era que Dios nunca me iba a dar un hijo tampoco por la misma razón. Yo comencé a creer que yo nunca podría ser un padre lo suficiente bueno para criar un hijo para Dios. A pesar de vivir derrotado en mi juventud, yo soñaba con un buen hogar. Yo soñaba con una buena esposa y soñaba con 6 hijos. Dios nos dio 4 y vivo tan feliz con esos 4 como si hubieran sido 6. Pero algo me decía que si yo alguna vez quería una buena chica, una buena esposa y media docena de hijos, una línea que yo nunca podría cruzar sería el de fornicación. Yo sentía que yo me conocía a mí mismo lo suficiente, que si yo cometía fornicación una vez, yo nunca podría abandonar esa adicción. Y yo pensaba que si yo me iba por ese camino, una buena muchacha nunca me aceptaría para esposa. Y les confieso que mantener eso como mi meta, mi ilusión,
fue lo que me guardó, me mantuvo en varias ocasiones. Yo quisiera poderles decir que fue por tener mis ojos puestos en Jesús, y autor y consumador de mi fe. Llegó el día en que inmerecidamente Dios me dio la esposa que yo anhelaba. Luego nos dio nuestra primera hija. Yo la amaba tanto que yo no podía haber pedido nada más o nada mejor. Pero en el fondo de mi corazón yo sabía por qué Dios no nos había dado un hijo. Luego nació nuestra segunda hija. A medida que ambas niñas crecían, yo era el padre más feliz del mundo. Pero yo siempre anhelaba un hijo. Yo estaba completamente feliz de solo tener hijas, porque en mi corazón yo sabía que yo nunca podría ser un padre lo suficiente bueno para que Dios me diera un hijo. Yo a veces pensaba en el anhelo de Abraham por tener un hijo, y yo estoy seguro hoy en la noche que Abraham fue uno de los mejores padres que nunca vivió en la tierra. Dios tuvo la confianza en Abraham para decir: yo lo conozco, que él mandará a sus hijos y a su casa después de él. Hermanos, en Crónicas dice Dios que su ojo está mirando por la tierra, buscando hombres y mujeres con corazón perfecto. Y mi anhelo es que en esta noche, mientras que el ojo de Dios sube por Sudamérica y llega aquí, pasa por Campo 9, de pronto para y dice: aquí yo puedo engendrar hijos para mi honra y mi gloria. Yo sé que hay padres y madres aquí que van a criar estos hijos para mi honra y mi gloria, para el adelanto de mi reino. Pero yo sentía que yo nunca podría, ya era un hombre limpio, pero yo sentía que nunca podría ser un padre y tener la confianza de Dios de ese nivel. En eso mi esposa quedó embarazada por tercera vez. Y yo me estaba divirtiendo tanto con mis dos hijas que a mí no me molestaba para nada ya pensar en tener otra hija. Nosotros elegimos otro nombre para otra hija. Era alrededor de las 5 de la mañana, el 27 de abril, en el 2004, cuando la doctora que nos atendía alza un bebé en el aire, le patea el trasero y dice: es un niño. Al reflexionar sobre mis sentimientos de esa mañana, el domingo va a ser 21 años. Mientras preparaba para este mensaje, todavía no puedo describirles a ustedes todo lo que yo sentía. Las emociones que corrían por mi cuerpo. Yo sentí que Dios claramente había destrozado, quebrantado, rompido, despedazado otra mentira de las que yo había llegado a creer. Al final de ese día a mí me dolían las mejillas de sonreírme tanto, de tanta felicidad. Yo llamé a mis trabajadores y les dije que íbamos a trabajar solo hasta mediodía y que a mediodía nos viéramos en mi restaurante favorito mexicano para celebrar el nacimiento de mi hijo. Si ustedes se acuerdan, una promesa que hice en mi juventud es que yo iba a criar a mis hijos con el cuidado, la seguridad, la protección, que ellos nunca serían abusados, que todos mis hijos serían presentados vírgenes delante del altar del matrimonio. Yo estaba ferozmente comprometido que ninguno de mis hijos fueran violados o abusados, o que cayeran en algunas adicciones sexuales de algún tipo. Yo recuerdo que yo había prometido que si alguna vez tenía un hijo, caminaría a su lado cada paso del camino, que él nunca sufriría un abuso, nunca caería en adicciones sexuales. Y a una edad muy temprana,
empecé a darle a mi hijo consejos preventivos, cómo evitar el abuso. Compartí mis anhelos con él. Yo le dije que yo anhelaba que él fuera librado de lo que yo pasé. Yo compartí mis aspiraciones con él de presentarlo algún día virgen al altar matrimonial. Compartí mis sueños de que él disfrutara de la energía de su juventud y que él no se quedaría atrapado por los demonios de la lujuria y la derrota. Él me entendió. Él entendió tan claramente mi anhelo por él, que en la hora de su primera tentación, a la edad de, creo que eran 11 años, cuando cayó su primera vez, no se atrevió a decírmelo, porque él sabía el grande anhelo que yo tenía por él. Lo que hizo entonces fue prometerse que él nunca volvería a hacer eso. Pero el fuego de la lujuria ya se había encendido en él. Su única forma de avanzar era que nadie lo supiera. Porque si papá se enteraba, le iba a romper el corazón. Ahora no solo estaba repitiendo lo que papá había hecho, ahora estaba añadiendo engaño a su pecado, luego mintiendo. A medida que sus pecados aumentaban, su derrota aumentaba. Sabiendo que papá iba a ser destrozado si le decía, seguía cubriendo. Hasta un día hace 3 años, aunque él fue bastante bueno para encubrir durante muchos años, mi esposa y yo no estábamos tan convencidos. Una cosa que nunca podía entender era que si él nos estaba mintiendo, ¿cómo podía ser tan obediente y tan respetuoso? Siempre fue un muchacho obediente y respetuoso. A veces estaba seguro que me estaba mintiendo, a veces no estaba tan seguro, a veces me sentía sospechoso, a veces confundido. Este enero que pasó hace 3 años, él fue a un retiro para jóvenes y yo esperé ansiosamente esa larga semana para escuchar de él. Ahí en el campamento donde estaban no permitían a los jóvenes tener teléfonos. Yo no tenía planes de ayunar esa semana, pero de pronto el viernes en la madrugada yo sentía un peso tremendo. Y yo le dije a mi esposa, no sé por qué, pero siento que debo ayunar. Y ese viernes en la noche, llegó ese mensaje que yo estaba anhelando por años. Decía, necesito hablar con usted cuando llegue a casa. Yo le respondí con algunos mensajes y luego él me envió un mensaje que decía, no va a ser una conversación muy bonita. Y yo le respondí, hijo, no me importa. Solo necesito saber que estás bien. Estimados hermanos, estimados oyentes, a la basura con todas mis promesas, todos mis compromisos y todas mis aspiraciones. Y una cosa es ser honesto, directo y vulnerable con mis propios fracasos. Pero es otra muy distinta ser así de abierto con mis fracasos como padre. Mis fracasos como padre involucran a más personas que solo a mí. Una cosa es exponerme a mí mismo y ser vulnerable con mi propio fracaso, pero es muy distinto exponernos. Pero yo confío que para seguir caminando en la luz, este sea el camino más efectivo para la sanidad de ambos. Y mi oración es que al caminar ambos en la luz, ese sendero del justo va en aumento hasta que el día es perfecto. Josh está aquí con nosotros hoy. Él viajó anoche, llegó a Asunción hoy en la mañana y él va a venir a compartir con nosotros lo que Dios haya puesto en su corazón.
Muy buenas noches, es una bendición poder estar aquí. Un poco nervioso y no estaba muy seguro cómo voy a hacer esta iglesia, pero a lo que veo me ha gustado mucho y es una bendición poder estar aquí con todos ustedes. En la noche decidí compartir mi testimonio de dónde anduve y dónde estoy ahora con Dios. Siempre me pongo un poco nervioso al compartirlo, pero siento que si yo comparto, pueda que haya gente que ha pasado lo mismo o está pasando lo mismo y por yo compartir puedan encontrar victoria o encontrar salvación. Yo a los 7 años comencé a aprender a mentir. Me sentía muy bueno en mintiendo. Pasé hasta los 11 años. Papá me enseñó mucho sobre abuso y me dijo que si alguien intentaba hacer algo, que hablara con él. Él me explicó muchas cosas de esas, pero creo que no, en eso estaba viniendo mucho la tecnología y creo que no esperaba que yo lo encontrara por medio de computadora, donde él trabajaba en la oficina. Comencé a encontrar lo que es pornografía como a los 11 años, como 10, 11 años, y me sentí feo, seguí cayendo en eso. Entonces decidí tratar de arreglarlo con dar mi vida a Dios y ser bautizado a los 11, casi 12. Y no, sí sirvió por unos meses, pero después volví a fracasar. Como a los 13 encontré lo que era masturbación. Fue algo nuevo y de ahí me llevó hasta cuando tuve 15 años. Se dieron cuenta de mis pecados. Traté de ser abiertos, pero más bien en el fondo de mi corazón yo estaba obstinado, estaba amargo y más bien me enojé más y dije que en la otra nadie se va a dar cuenta, digamos, de lo que estaba haciendo. Y ahí me escondí más y mentía más. Mis hermanas decían que era difícil hablar conmigo porque yo ponía una cara de modo avión, de no expresión, no sabían si estaba diciendo la verdad o estaba mintiendo, y más bien eso alimentaba mi orgullo personal de que no sabían. Y poco a poco fui creciendo en eso de mentir y solo vivir en derrota. Y además de eso trabajaba con un grupo de trabajadores que no eran cristianos. Y uno dice que uno no habla mal o dice cosas que no debe, que uno trata de ser un poco más de cristiano, pero poco a poco ellos no son cristianos y poco a poco si uno no se cuida ellos van afectando la vida de uno diaria. Como uno puede afectarlos por ser un buen cristiano a ellos, ellos también le puede ser el mismo afecto a usted. Y eso me llevó a cometer fornicación a los 17 años. Y después de ahí comenzó mi vida. Yo toqué un fondo ahí. No estaba seguro cómo hacer, no estaba seguro. Y a la vez también muchas veces no me importaba. Yo decía, ya esta es mi vida, así voy a seguir. Hasta que hace como 3 años y medio hubieron unos asaltos en la empresa nosotros. Entraron hombres armados y la oficina donde estaba sentado yo, de una esquina a la otra, era como aquí a la pared. Uno de los hombres puso una pistola en mi nuca y me hizo jalado hasta esa esquina y después me amarró. Y mientras que en el transcurso que me jalaba,
yo sabía que si él quisiera, jalaría el gatillo y yo moriría. Y yo sabía claramente que no iba a caminar en el cielo. Y ese pensamiento no me asustaba. El único pensamiento que me asustó era que yo me veía yo mismo en un cuarto oscuro, vacío. Tantos años de tratar de llenarlo y todavía era negro y vacío. Y sí, hace 3 años fui a un retiro y estuve ahí luchando con Dios y no sabiendo qué hacer, hasta que un hermano dio un mensaje. El mensaje no me impactó, sino que el momento él dijo que si queríamos renovar nuestros votos con Dios, y yo estaba tan amarrado con tantas cadenas de pecado que yo no sentía que podía ser salvo, pero de repente comencé a caminar hacia adelante, no sabía qué me pasaba, fue como que mi cuerpo se movió solo, y gracias a Dios ese día decidí hablar con un pastor. Casi no dormí esa noche pensando y luchando en que si contaba todo o solo contaba una parte, qué pensarían los demás, y en esa lucha y antes de hablar con un pastor y después, ya cuando comencé a hablar, de repente nada más sin saberlo ya regué todo y comencé desde el principio, y cuando me di cuenta ya había contado todo. Y después de eso, gracias a Dios, ese cuarto que sentía negro y vacío está lleno y más bien rebosando de sus bendiciones y su vida, y también sé que Él tiene un futuro grande para mí, y no soy perfecto ni nada, sigo cometiendo errores, pero en mi pureza sí he logrado encontrar victoria. Y no se trata de cuántas veces caemos, se trata en si recibimos a Dios y buscamos la victoria. Y gracias a Dios que puedo testificar que siento paz con Él y estoy lleno de gozo. Ahora quisiera compartirles un poco una actualización de donde nos encontramos él y yo hoy. Inicialmente, cuando él salió a la luz con todo esto, él y yo muchos días nos sentíamos como en una montaña rusa. Habían días cuando yo me sentía como Elías, ahí tirado bajo el árbol, cuando él dijo: déjeme morir, Señor, porque no soy mejor que mis padres. Y muchas veces me he preguntado, ¿qué será que Elías quiso decir con eso? ¿Será que él también tenía aspiraciones de haber hecho cosas mejor que lo que habían hecho sus padres con él? Habían días que me sentía tan desanimado. A pesar de mis promesas, a pesar de mis aspiraciones, a pesar de mis deseos y oraciones, estábamos aquí una generación después repitiendo lo mismo. Luego habían días en que yo sentía un poco de esperanza. Otros días me golpeaba el miedo. Yo le decía a mi esposa: no he sido capaz de ser un guía para mantener a mi hijo alejado del pecado. Nunca tendré la capacidad para ayudarle a salir de esta prisión donde ha caído. Él necesita cuidados intensivos. Él necesita observación. Él necesita terapia emocional. Yo también le dije a mi hijo lo que yo sentía. Yo creo que él podía sentir mi desesperación. Yo empezaba a contemplar mandarlo a algún lugar para que él recibiera ayuda. Y un día él me dijo: papá, yo no quiero ir a ningún lado.
Yo no quiero que otra persona sea mi mentor. Yo quiero que usted sea mi mentor. Me dijo, yo estoy dispuesto a reunirme con usted todos los sábados. Y yo le cuento todo cómo me fue en la semana. Yo tenía serias reservaciones que esto sería suficiente. Me inspiraba de que él confiara en mí de ese nivel. Compartí con él los temores que yo sentía. También lo bendecido que me sentía de que él confiara tanto en mí. Yo estaba dispuesto a intentarlo. Y él me dijo que si esto no funcionaba, entonces él estaría dispuesto a ir a algún lugar para ayuda. Pasaron varios meses y fue exactamente como yo temía. Derrota, confesión, derrota, confesión, derrota, confesión. Lo único diferente esta vez es que yo podía percibir honestidad en sus respuestas. Como 3 meses después que empezamos a reunirnos todos los sábados, yo tenía una cirugía programada para mi nariz. En la capital es como, en horas es como de aquí a Asunción. Entonces mi esposa y yo fuimos el viernes en la noche porque me iban a hacer cirugía el sábado en la mañana y el doctor había dicho que el sábado en la tarde yo puedo regresar a casa. Debe ser que hay hombres muy valientes ahí afuera que pueden hacer eso, pero cuando yo medio desperté, yo le dije a mi esposa, yo no voy para la casa hoy. Me sentía terrible. El domingo en la mañana, a las 3 de la mañana, recibí un mensaje texto y me dice, papá, necesito ayuda. Yo soy un hombre destrozado. Hermanos, solo un padre preocupado por su hijo puede sentir el nivel de desesperación que yo sentía en ese mensaje. Cuando llegué a la casa esa tarde, el domingo por la tarde, encontré a mi hijo en ayuno. Un ayuno que hizo de 2 días y de que yo recuerde fue el primer ayuno que él había hecho en la vida. Cuando hablamos pude sentir en él una desesperación que nunca había percibido antes. Nosotros decidimos aumentar nuestras sesiones de padre e hijo, que eran cada sábado entre 1 y 2 horas. Decidimos aumentarlo a diario. Comenzamos a tener conversaciones profundas a diario. A veces estos duraban 1 hora o más. En esas sesiones yo le pedía que él compartiera conmigo todos los pensamientos del maligno que lo atacaban en ese día. Luego yo me paraba al lado de él, los dos estábamos sentados, yo me paraba y le ponía la mano en la cabeza y pedía que la preciosa sangre de Jesucristo bajara lavando su cerebro, bajara hasta su corazón. Luego pedía otro lavado de sangre, pero ya para sellarlo para el día siguiente. Le pedí a Dios que su Espíritu Santo lo envolviera, que lo protegiera de los dardos del enemigo. Fue durante ese tiempo que yo vi un estado de un amigo que decía así: decís que morirías por su hijo, pero vivirías por él, te pondrías saludable, eliminarías las distracciones, lo liderarías de manera más intencional. Solo tendrás que morir por él una vez. Vivir por él tendrás que hacerlo a diario. Haz eso. Yo fui conmovido por una tremenda convicción. Yo sabía de algunas cosas que tenían que morir para yo poder vivir para mi hijo. El famoso C.S. Lewis dijo así: hijos no son una distracción de trabajo más importante. Ellos son el trabajo más importante.
Al final, el legado que realmente importa no será lo que usted construye en el mundo, será sus hijos. Y si ellos se sienten seguros, vistos y amados por usted como padre. Cuando Josh había cumplido 15 años, yo lo hice como el jefe del grupo de noche que trabaja en nuestra planta. Entonces él entraba de noche cuando yo llegaba. Cuando yo salía en la mañana, él venía llegando. Entonces nuestra comunicación había sido básicamente, yo casi siempre les digo a mis hijos en la mañana cuando los veo por primera vez, te amo. Y eso era básicamente nuestra conversación en el día por varios años. Obviamente los fines de semana hablábamos más, pero esa relación de padre e hijo que yo siempre soñaba tener, no lo estaba logrando. A mí me parecía que no me gustaba, pero yo sentía que era la forma en que Dios nos había dado para ganarnos la vida. Pero ya con todo esto, yo empecé a sentir o tener serias dudas que yo realmente como padre estaba haciendo lo máximo que yo podía hacer por mi hijo. Después de tener estas experiencias cada tarde juntos, yo quería pasar más tiempo con él y me parecía que él quería pasar más tiempo conmigo. Yo empecé a ver que definitivamente no era el mismo muchacho. Por fin tomé la decisión que haría lo que fuera para organizar nuestro flujo de trabajo, para que él pudiera trabajar en el día conmigo si era posible. Luché mucho con esto porque para reemplazarlo no era tanto el dinero de la persona con quien yo lo reemplazaba, pero es que él tiene un don de eficiencia. Él puede ver un grupo de 10, 12 trabajadores, los contempla unos días y él empieza a moverlos y de pronto el mismo trabajo él lo reduce por 2, 3 horas. Y eso en esa cantidad de personas ya sí es mucho dinero. También se acercaba un viaje a Colombia que yo ya tenía programado y yo no soportaba el pensamiento de romper ese ciclo de todos los días que teníamos porque yo iba a estar fuera una semana. Yo sentía que no tenía el dinero para comprarle el boleto, pero lo hice para que él se fuera conmigo. Y aquí estoy para testificarles que Dios empezó a desarrollar un milagro ante nuestros ojos. En vez de ese medio tenso, te amo en la mañana, mientras que nos cruzábamos, él entraba y yo salía. Ahora habían horas y a veces días enteros en que nosotros estábamos juntos. Padre e hijo hablando corazón a corazón. En lugar de una grieta que parecía que se hacía más ancho con el paso de los años, ya estaba teniendo una relación de padre e hijo como yo siempre lo había soñado. En lugar de derrota y desesperación, empezó a haber victoria. Empezó a haber sanidad, no solo para él, sino para mí también. Yo de pronto empecé a sentir que pasamos de ser padre e hijo y hombre a hombre, hombro a hombro, en esta lucha contra nuestras tentaciones, contra nuestras adicciones, en un esfuerzo unido contra el enemigo de nuestras almas. Josh y yo sabemos que nosotros apenas hemos empezado este viaje intenso, este sendero de luz de aurora, y esperamos que vaya en aumento hasta que el día y nuestra relación sea perfecto. Nosotros luchamos con los miedos, igual que todo ser humano, al compartir y exponernos aquí. Nosotros no estamos muy seguros que podamos manejar la repercusión del reino de tinieblas contra nosotros por exponernos aquí de esta manera.
pero compartir con ustedes no es nuestra idea. En una madrugada, después de semanas de orar, el Espíritu Santo me pidió que hiciéramos esto. Una de las cosas, padres, que siento que Dios quería enseñarme a través de toda esta experiencia, a pesar de todas las aspiraciones, a pesar de todos los compromisos, a pesar de las intenciones más sinceras, de que nuestros hijos no repiten nuestro pasado, Dios quería enseñarme que mis hijos y cada generación que sigue, todos somos parte de un mundo quebrantado por el pecado. Una de las cosas que yo sentía que el Espíritu Santo me reveló que yo hice mal, y quiero compartirlo simplemente por si esto puede ayudar a alguien que no caiga en esto también, es que yo estaba tan determinado que mi hijo no cayera, que no le di un mapa cómo salir si caía. No le di todo mi respaldo, mi seguridad de que, hijo, a pesar de todo lo que yo anhelo por usted, si un día usted despierta y se da cuenta que ha cometido exactamente lo que yo quiero evitar por su vida, y explicarle qué hacer cuando eso ocurría. Yo creo que por más noble, por más aspiraciones altas que tenemos como padres para nuestros hijos, debemos humildemente reconocer que en algún momento lo más seguro es que van a caer en pecado. Ni me gusta decir eso, pero hermanos, es la realidad. Y yo creo que es nuestro deber darles una ruta antemano de lo que ellos pueden hacer. Ellos deben saber que si ellos pecan, ellos tienen acceso al mismo abogado que nosotros tenemos. Ellos deben saber que si ellos confiesan su pecado, esa confesión va a ser celebrado, como vamos a ver mañana en la noche. Ellos deben saber que el que confiesa su pecado prosperará. Quiero cerrar con unos versículos en 1 Pedro 1:18 y escuchen bien. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, y donde aquí dice vuestra vana manera de vivir, otras traducciones, incluso la Reina Valera en inglés, dice rescatados de tradiciones viejas. Y yo creo que lo que el apóstol está diciendo, rescatado, no han sido rescatados por consejos positivos, por todo lo que nosotros hemos venido viendo hasta hoy. Nuestros hijos, hermanos, no van a ser rescatados por más ayuda, por más conversaciones, por más tradiciones que nosotros, ejemplos buenos que nosotros podemos traspasar a ellos. Eso es lo que está diciendo aquí. La cual recibisteis de vuestros padres, o sea, una generación pasándose la otra a otra. No con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Se recuerdan que en 1 Corintios nos da la impresión que el oro y la plata es lo mejorcito que hay con qué construir? Y está diciendo aquí que aún todas esas cosas que hemos recibido de nuestros padres, que es oro y plata, y que nosotros queremos traspasarle eso a nuestros hijos, y digamos que todo lo que he venido enseñando esta semana es oro y plata con que podemos construir con ellos. Dice, no van a ser suficiente, dice aquí en 1 Pedro, no va a ser suficiente para redimir a nuestros hijos. Y dice, sino solo la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Padres, después de haber hecho lo mejor de lo mejor para nuestros hijos, no será suficiente. Después de haber hecho lo mejor de lo mejor, no es suficiente. Qué impotente me siento yo como padre saber eso. Pero hermanos, es una realidad que tenemos que aceptar. Yo creo que el apóstol aquí está diciendo, siembren, construyan con oro y plata. Pero padres, eso no va a ser suficiente.
¿Qué va a ser suficiente? La sangre de Cristo. Igual que yo la necesito para remover mis pecados, mis hijos lo necesitarán. Mis nietos, uy, Dios quiera, lo necesitarán. Muchas gracias por su atención. Josh y yo estamos muy enojados con lo que Satanás trató de hacer en nuestras vidas, con lo que él trató de destruir a nuestras vidas como padre e hijo. Y nosotros por esa razón estamos aquí, para ver qué podemos hacer nosotros juntos para el reino de luz. Él vino por su propia cuenta, pagó su propio boleto y Él está aquí por disposición propia para invitar a otros jóvenes. Si hay alguien que está mintiendo y con pecado encubierto, y Él ahora va a dar una invitación y luego yo voy a dar una invitación a padres. Si hay alguien aquí, A mí me gustaría nada más llamar la atención a los jóvenes, sea varón o sea mujer. Hay una decisión que podemos tomar y Dios y Jesús cuando murió nos la dio. Y me gusta pensar en los dos ladrones que murieron con Él. Uno aceptó que Él no podía solo y que solo Jesús lo podía salvar, mientras que el otro dijo que nadie lo entendía y que mejor se quedaba callado. Y uno solo con pedirle a Jesús que se recordara a Él, Jesús le dijo que iba a estar con Él en el cielo. Y solo en ese pensamiento me hizo pensar mucho en mi vida. Yo decía que nadie me iba a entender, que yo era el único batallando con pecado, batallando con luchas y que no había manera de que fuera perdonado. Pero sí hay manera y usted no es el único que ha luchado en pecados. Yo conozco a miles que han confesado, más con esto de las conferencias. No es fácil, la decisión es fácil, el camino no es fácil, pero es mejor vivir contento, feliz y con paz que estar tratando de levantarse cada mañana y buscar en qué manera poder seguir con el día. Y entonces mi ruego es que salgan de esa lucha y encuentran la felicidad que hay siguiendo el camino angosto. quiero cantar Señor, ¿quién entrará? Y mientras cantamos, si hay un joven hastiado de vivir en la oscuridad, de mentir, sabe lo que debe hacer. Dios tiene los brazos abiertos. Él anhela aún más que yo y usted, que usted tenga libertad, tenga gozo, tenga eso removido de su vida. Y si siente el deseo de esa limpieza, puede venir aquí adelante y le ayudamos a llegar a los pies de Cristo. Si hay un padre aquí que siente que ha fallado, tal vez siente que es por su culpa, que su hijo está extraviado hoy, siente que necesita las oraciones de los santos, también puede pasar aquí y oraremos por usted.